Muy buenos días, querida congregación. Nos encontramos en la meditación 56 en este día 15 de junio del año 2023. Quiero saludar a toda la congregación de Pamplona, País Vasco, Noruega, Francia y dar la bienvenida a todas aquellas personas que están viendo por primera vez esta meditación. El día de hoy, correspondiente al día lunes 19 de junio, nos toca el tema Respuesta sabia que mantiene la unidad en el pueblo. La lección se encuentra en 1 Samuel capítulo 11 de los versículos de 11 al 15. Sin embargo, voy a leer solamente de los versículos del 11 al 14. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana y hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renuevemos allí el reino. Amén. Primeramente le doy las muchas gracias, Señor, por la vida, la salud y por darme la oportunidad de llegar a vuestros hogares. Espero de tu corazón que sea de salud y vida espiritual para quienes la estén escuchando. Viendo el contexto de esta meditación, vamos a resumir lo siguiente. Recordemos que Saúl e Israel se fueron en la batalla y contra los amonitas y ganaron, tuvieron la victoria. Y en medio de esta algazara grande, los mismos israelitas ahora están pidiendo los nombres de aquellos hombres que en algún momento no estaban de acuerdo o miraron en menos o en poco a Saúl y querían saber sus nombres para matarlos. Sin embargo, Saúl, todavía dirigido por Dios, le da una respuesta sabia que le dice que ese día no va a morir ninguno. Sin embargo, Samuel da una respuesta aún mucho más sabia, con un nivel mucho más elevado de sabiduría, porque sabemos que él está tremendamente conectado con Dios y los invita ahora a la unión, a unirse y también a afirmar el reino de este pueblo con este rey Saúl. Primero tenemos que entender que una pregunta es un estímulo a nuestro razonamiento, a nuestro cerebro. Entonces la persona que recibe esa pregunta tiene que buscar la respuesta en su cerebro. Entonces tiene que ver primeramente distintos elementos. 4 elementos voy a nombrar. Por ejemplo, la información que se tiene al respecto, conocimiento, la comprensión que se tiene con respecto a lo que se le está preguntando, y luego de eso analizar todo aquello para dar una respuesta. Esos son los elementos esenciales para poder dar una respuesta correcta. Sin embargo, a veces nos faltan estos elementos y la persona solamente responde por responder, es decir, da una opinión. ¿Y qué generan esto? La falta de estos elementos conjugados entre sí genera realmente, lamentablemente, en la persona que recibe la respuesta, quizás una respuesta imprudente. Por lo tanto, lo puede hacer tomar una mala decisión a quien esté escuchando esa respuesta. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando los medios de información entregan solamente una información equivocada al respecto, pueden hacer que las personas que lo estén escuchando tomen malas decisiones. Por eso, todo esto bien conjugado podría hacer que una persona pueda entregar una buena respuesta. Pero si miramos ahora a Samuel, mirando que Samuel da una respuesta mucho más sabia que la misma respuesta sabia que dio Saúl, porque también Saúl dio una buena respuesta, también sabia, dirigida por Dios, pero Samuel da una respuesta aún mucho más elevada, porque, como decía, lleva a la unión al pueblo, lleva ahora a olvidar todo aquello que estaban pensando y ahora los lleva a querer afirmar el reino de Saúl. Por lo tanto, muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta que nuestras respuestas son muy rápidas y esto puede generar a lo mejor en el otro errores que pueden ser muy grandes. Pero volviendo al tema de lo que nos convoca la palabra de la respuesta sabia que mantiene la unidad del pueblo, vemos que esa unidad se da porque existe esta conexión con Dios. Ambos, tanto Saúl como Samuel, estaban muy conectados con Dios, por eso muestran este gran nivel de conexión con Dios, y Dios permite que las respuestas de ellos sean sabias. Cuando una respuesta es sabia, porque muchas personas pueden dar respuestas muy elocuentes, pero cuando no están dirigidas por el poder de Dios, llegan hasta ahí solamente, hasta el análisis.
Sin embargo, Dios siempre está por sobre cualquier análisis, porque Él nos da sabiduría, nos da una respuesta más allá de lo que una persona normal podría dar. Lo que implica entonces estar con los principios divinos, una respuesta con amor, una respuesta con sabiduría, una respuesta a lo mejor con aquellas cosas que Dios realmente solamente puede entregar, con misericordia, por ejemplo. Son aquellas cosas que solamente Dios puede entregarlo, que no lo puede dar una persona cualquiera. Vamos a analizar dos ejemplos bíblicos, como es el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba escribiendo en tierra, cuando llegan esos hombres con las piedras, porque querían tirarle piedra a aquella mujer que le habían encontrado que estaba en adulterio. Le hacen una pregunta a él, pero él en su respuesta muestra distintas cualidades de un tipo de respuesta dirigida por Dios. Y en esto quiero dar un pequeño análisis. Por ejemplo, la primera cualidad que vemos es que es una respuesta lenta, no es automática. No es una respuesta presurosa, Él se toma su tiempo. Es decir, primeramente Él toma una actitud reflexiva antes de dar una respuesta. Eso sería uno de los elementos que como hijos de Dios debiéramos tener antes de dar una respuesta. También hace un análisis de lo que va a responder. Él se pone en todas las posibles, en fracciones de segundo, en todas las situaciones posibles, antes de dar una respuesta. Es decir, no da una respuesta vaga, primeramente se pone en todos los escenarios. Tercero, da una respuesta prudente, porque no cae en la trampa de que alguien lo pueda acusar por la respuesta que él da, sino que es una respuesta con prudencia, utilizando realmente la sabiduría divina. Da también una respuesta inesperada, porque nadie se lo hubiera esperado una respuesta de ese tipo de calidad. Realmente es una respuesta que está por sobre el nivel de cualquier otro ser humano. Y por último podríamos decir que es una respuesta precisa. Muchas veces nosotros cuando respondemos una gran cantidad de cosas y damos un montón de información cuando solamente se está preguntando algo muy puntual. El Señor siempre se ha caracterizado porque es muy preciso y conciso en su respuesta. Y en esto muestra Él la gran sabiduría que Él posee. ¿Y esto qué nos demuestra? Realmente que nuestro Señor realmente nos demuestra que Él es conciso para hablar, no necesita de adorno en su palabra. Él es preciso en lo que nos dice. Refleja entonces esta gran sabiduría para responder en cada situación. El otro ejemplo que podemos mencionar, que también sale en la palabra del Señor, es el de Gamaliel, que es un personaje que aparece también acá en el Nuevo Testamento, que es un maestro de la ley judía. Y él, este hombre, en un momento que llevan al Sanedrín al apóstol Pedro, al apóstol Juan, para acusarle porque le estaban evangelizando y estaban siendo los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y ellos estaban tratando de hacer todo lo que nuestro Señor Jesús hacía, predicando la palabra. Todos ellos querían juzgarlo, querían matarlo en el fondo. Pero Gamaliel interviene en esa situación y lo que él hace, procura de hacerles entender que si esta obra, y de hecho le plantea dos ejemplos antes de, si esta es una obra de parte de Dios, va a permanecer, pero que si no es, va a desaparecer. Por lo tanto, no sea que la sangre de ellos caiga sobre ellos y vayan a ser ellos responsables de ello, porque si realmente esto es de Dios, no va a parar la obra. En el fondo da una respuesta sabia, realmente dirigida por el poder de Dios, dirigida por Dios, una respuesta con mucha sabiduría que nos muestra realmente lo importante que es tener sabiduría para responder. Y ahora vamos a ir a una pregunta. ¿Cómo son nuestras respuestas? Cuando nos hacen preguntas, ¿cómo son nuestras respuestas? Tenemos esos 4 elementos y aún más tenemos ese elemento que es mucho más elevado, que es la sabiduría de Dios para responder. Y la otra es, ¿cómo son también las preguntas que hacemos? Tratamos de tentar a otros con las preguntas para ver qué van a contestar, como para probarlos. Cuidado, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser sabios y siempre ser dirigidos por Dios. Y no olvidarnos que la palabra decía, respuesta sabia mantiene la unidad del pueblo. Debemos mantener la unidad del pueblo en todo esto, porque nosotros somos hijas de Dios. Nuestras respuestas no deben contradecir
la voluntad del Padre. Esta ha sido la meditación del Señor y les espero la próxima semana con la ayuda de Él. Amén.